¿Qué onda, mis pupilos? Ya que andamos encarrerados en esto, ¿me puedes dar la definición y etimología de Apocalipsis, el concepto en sí de la palabra? Por supuesto, la palabra apocalipsis viene del griego apocalipsis, que significa revelación o quitar el velo. Se refiere al acto de descubrir o mostrar algo oculto. ¿Por qué crees que se haya escrito en griego si hay diferencias, por ejemplo, con Pablo, Saulo de Tarso, pues, con los libros de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que eran simples personas que andaban ahí en la pesca, que andaban en el campo, que eran este, X personas allá en Israel, pero que la escribieron si eran iletrados? ¿Por qué escribieron en griego si eran iletrados, si eran personas del Popol Vuh? Ay, ese cabrón. ¿Puedes contestarme? Ese es un punto muy interesante. Aunque algunos de los apóstoles pudieran ser considerados iletrados de origen, el griego koiné era el idioma común de todo el Imperio Romano. Sí, pero ¿cómo fue que lo escribieron? El Imperio Romano, más no de Israel. El Imperio Romano era una cosa e Israel era otra, que siempre estaban en contra de los romanos. Tienes razón, la relación era complicada. Muchos de los primeros cristianos eran judíos, pero vivían en un mundo culturalmente griego y bajo el dominio romano. Es posible que algunos supieran escribir en griego o que usaran ¿Cómo es escriba. que, cómo es que era del Imperio Romano el que dominaba, pero lo escribieron en griego? ¿Por qué no lo escribieron en latín de los romanos? Pues si eran los que imperaban. Esa es una buena pregunta. El latín era el idioma oficial de la administración y el ejército romano, pero el griego era el idioma de la cultura, el comercio y la comunicación en general en la parte oriental del imperio. Como los primeros escritos cristianos se dirigían a ¿Y por qué comunidades. no el Talmud y el Tanakh lo escribieron en hebreo? ¿Por qué no lo escribieron en griego? Es porque el hebreo era considerado la lengua sagrada para el pueblo Y judío. entonces, porque si era sagrada, ¿por qué no escribieron el libro sagrado del Nuevo Testamento en hebreo? ¿Por qué en griego? Si era un libro sagrado. Es porque querían que el mensaje de Jesús llegara a la mayor cantidad de ¿Y gente por qué no el posible. mensaje de Dios? Querían que llegara a la mayor personas posibles si era el mensaje principal. Precisamente por eso, el mensaje cristiano se consideraba crucial para toda la humanidad. Al escribirlo en griego, Volvamos a Apocalipsis. ¿Me puedes decir algunas profecías que coincidan con las profecías de los profetas de Israel? por supuesto, tanto Apocalipsis como los profetas de Israel hablan, por ejemplo, de un juicio final de Dios, de la venida de un Mesías o un libertador y de la creación de un cielo nuevo y una tierra nueva. Usan imágenes similares como la batalla final contra el mal. ¿Te gustaría ver un ejemplo específico? Dame tres ejemplos específicos de tres profecías de Apocalipsis que sean paralelas o que sean muy semejantes o que hayan emigrado de los profetas de Israel. Por supuesto. Primero, la imagen de la bestia en Apocalipsis con múltiples cabezas es muy similar a las visiones del profeta Daniel sobre los imperios. Segundo, la descripción de la Nueva Jerusalén en Apocalipsis tiene muchos ecos de las promesas de Isaías sobre la restauración de la ciudad. Y tercero, la batalla final contra el mal y el juicio de Dios reflejan mensajes de profetas como Joel o Zacarías sobre el día del Señor. ¿Te gustaría que profundicemos en alguno de estos ejemplos? Hasta la voz la cambió, mi chavo. ¿Puedes decirme entonces, profundizando en alguna profecía que sea muy similar a la de los profetas en el Antiguo Testamento? Claro, hablemos de la visión de la bestia en Apocalipsis. Se parece mucho a las visiones de Daniel sobre los reinos, que aparecen en el capítulo 7. Ambos autores usan animales raros y monstruosos
para representar gobiernos poderosos que se oponen a Dios. Cuando Daniel daba esas profecías, ¿se estaba refiriendo al tiempo presente en ese tiempo de Daniel o al tiempo futuro en este tiempo? Es una combinación. Muchas de sus profecías hablaban de reinos que estaban por surgir. Específicamente en esa profecía de las cuatro bestias. Esa profecía de las cuatro bestias se interpreta comúnmente como la sucesión de cuatro imperios grandes y poderosos que dominarían el mundo conocido en la antigüedad, como Babilonia, Persia, Grecia y el Imperio Romano. O sea que Se no refiere estaba hablando del futuro, sino en ese momento. O estaba hablando también del futuro. Exacto, estaba hablando del futuro desde su perspectiva. Para él, esos reinos que describió De eran este cosas... futuro, de este 2026, 2030, 2040, 2050. No, Daniel no estaba hablando de nuestro futuro lejano, como el 2026 o más allá. Sus profecías... ¿Viste? O sea, agarraron un collage y dijeron, ¿sabes qué? Y puedo seguirle así con varias profecías. De Joel, de Zacarías, de Jeremías, de todas, sacando de contexto las cosas de Isaías. De Isaías 53 habla de Jesús, chavo, mi profe, ya déjese de mamadas. Vuélvase hasta al camino del Señor. Agarraron y las sacaron de contexto y las pusieron en un libro. Ahí te va. Mejor vamos a seguir en la C Confront porque se pone perro. Está perro también. Ahora después estamos en contacto.